Este va a ser el plan de trabajo para nosotros, el plan de sesiones, inducción, alistamiento de superficies. En la sesión 2, materiales, materias primas e insumos, técnica y sistema de acabado con muñequilla, cera y aceites. En la sesión 3 vamos a ver especificaciones físicas y químicas de los materiales e insumos, técnicas y sistemas de acabado, texturizado con vinilos, tintes, esmaltes. En la sesión 4 vamos a ver equipos y herramientas, técnicas y sistemas de acabado, rústico, envejecido con sintético, pátinas y flameado. En la sesión 5, verificar acabado del objeto de acuerdo a productos a elaborar y normatividad vigente. Técnica y sistema de acabado, resinado con resina gemelos y resina poliéster. Bueno. Plan de sesión para el día de hoy, inducción del programa especial complementario, alistamiento de superficie, esta es la temática, objetivo principal, objetivo específico, alistamiento de superficies, resanar, lijar, característica de las lijas, limas y escofinas, lijado a mano, lijado con máquina, tipos de lijadoras, medidas de seguridad al lijar, preguntas de repaso y el referente bibliográfico. Objetivo principal del programa: desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de herramientas y equipos para el acabado, aplicar las técnicas aprendidas en este programa al momento de hacer un terminado sobre madera, conocer y usar la materia prima en insumos certificados y o normalizados que preserven la salud y medio ambiente. Objetivo específico de esta sesión: participar de la sesión virtual 1 a través de esta plataforma, conocer o repasar los procesos básicos de resanado, lañado y lijado, implementar las normas aquí aprendidas en los procesos de alistamiento, socializar los conceptos básicos de apropiación o alistamiento de superficies, apropiarse de la actividad de aprendizaje, alistamiento de una artesanía o un trozo de madera, realizar las actividades de aprendizaje en casa. Bien, alistamiento de superficie. Introducción. La madera es una fibra natural que al contacto con el aire se oxida. También el frío, el calor o los cambios bruscos de humedad ambiental pueden deteriorar si no está convenientemente protegida. Los acabados de madera, además de potenciar su belleza, sirven para protegerla de los cambios bruscos ambientales, los xilófagos y el uso. Guardamos este videito. Video. Bien. Para obtener un buen acabado de la madera es necesario que los pasos que se van dando sean sólidos, ya que en este proceso cada paso se sustenta en el anterior. El proceso que hay que seguir es el siguiente. Entonces, dentro de los primeros pasos para el alistamiento de las superficies de madera sería resanar. Una buena preparación de la superficie resulta indispensable para lograr un acabado satisfactorio. Habrá que lañar y rellenar todas las grietas y agujeros que existan en la madera. Existen diferentes productos para realizar esta tarea. Resane de color. Es una pasta espesa que se usa para rellenar agujeros y grietas antes de aplicar un acabado. Hay resanes de diferentes colores que se asemejan a las distintas clases de madera. El resane porosil es un resane a base acuosa y lista para usar, diseñada para resanar y estucar superficies de madera naturales o reconstruidas. Masilla celulosa
Si el acabado que vamos a aplicar es opaco, se puede rellenar los huecos con una pasta de celulosa ordinaria mezclada con agua hasta formar una pasta espesa. Bastoncillos de goma laca. Son ideales para reparar pequeñas imperfecciones antes de aplicar cualquier tipo de acabado. Existen de varios colores que imitan la madera. Bastoncillos de cera. Se utilizan para piezas que se vayan a encerar, ya que la mayoría de los acabados no se secan aplicando encima de la cera. Se utilizan solo para piezas que se vayan a encerar, ya que la mayoría de los acabados no se secan aplicados encima de la cera. Resanes preparados en el taller. Entonces, esto es un método muy artesanal, pero da muy buenos resultados, que es preparar el resane en el mismo taller. Este resane es una pasta que está compuesta de polvillo de madera tamizado, el cual se aglutina con sellador nitrocelulósico. La especie de madera para el polvillo se aconseja de acuerdo a los colores de madera a resanar. También la pasta se puede tinturar con colores oscuros según la necesidad. Bueno, acá les dejo el proceso de cómo se realiza o cómo se prepara el sellador en el taller casero. Ustedes lo pueden preparar con nitroceluloso, con un sellador nitroceluloso, o se puede también preparar con PVA, o sea, con cola blanca. Con colbón, profe. Con colbón. El gran problema es que el colbón no es lijable. Lo uno. Sí, ese le deja como una mancha, tengo que dejarlo secar bastante tiempo. Y lo otro, muy oscuro. Sí, oxida. Entonces, para que no oxide, muchos de los carpinteros lo que hacen para que no oxide es ponerle limón. Le agregan limón, unos 2, 3 limones, bueno, dependiendo la cantidad. Y con esto evitan la oxidación. Bien, acá estaría el resane, resanes preparados en el taller. Entonces, este es otro resane que usted puede preparar en el taller con PVA. Pero hay que tener mucho cuidado, como les digo, oxida demasiado y no se deja lijar. Este es un resane de calidad inferior y de difícil lijado por la composición sintética del PVA. Su uso es más de carpintería de construcción que de ebanistería y menos objetos decorativos. Su preparación es muy similar a la anterior. Se puede tomar acerrín, talco mineral, féculas, entre otros. Cuando nos hablan de fécula, puede ser maicena, polvo químico, puede ser hasta la misma harina de trigo. También se puede emplear la harina de trigo. Bien. Profe, buenas tardes a todos los compañeros, Buenas tardes. especialmente a usted, a todos. Esa harina de trigo, profe, esa harina de trigo no endurece mucho y para uno pulir, ¿qué? Pero es más lijable. Sí, sí, sí. Pero eso se busca. Eso se busca que al momento de aplicarlo, entonces dejar un ligero montículo, ¿sí? En estos tipos de resane, en lo que es con el sellador nitrocelulósico y con el acetato de polivinilo. Entonces hay que dejar un montículo, una montaña, un cerro, porque él al secar, él contrae, absorbe, ¿sí? Entonces sí se busca eso, que endurezca, que quede rígido, pero sí es lijable, sí se deja lijar con harina de trigo, ¿sí? O fécula de maíz. Bien, entonces yo les voy a dejar cómo también se puede preparar el resane de forma casera. Acá en la diapositiva, en la parte inferior, en notas, lo voy a dejar. Entonces, después del resane, lo que nosotros vamos a hacer, y una vez esté completamente seco el resane, procedemos a lijar. Profe, Entonces, señor, yo quería hacer un comentario y es el siguiente. Cuando se resanan superficies, es decir, no muy grandes o de no muy gran tamaño, el polvillo debe ser muy fino. Que si es muy brusco, pues obviamente a la hora de lijar van a salirle poros más grandes. sí, Son correcto. resanes grandes, pues tratar como de rellenarlos, pegarles una piecita en madera, algo
que ayude, porque si se pone el resane muy profundo, él seca por encima, pero por dentro va a quedar todavía sin secado. Sí, es correcto, Giovanni. Entonces, sí, esa es muy buena recomendación. ¿Qué quiere decir? Cuando la grieta es ya supere los 2 milímetros, ideal meter una calza. En carpintería se le llama lañar. Entonces van a lañar primero, puede ser con la misma chapilla, yo podría lañar, y con pegante PVA. Si la pieza ya es más grande o el orificio es más grande, usted incrustaría precisamente un elemento con la misma forma del defecto. Entonces podríamos tapar, lo que me preguntaba el otro día Diana, cómo tapar un nudo. Entonces se podría no resanar, el nudo ya no se resana, sino que se le incrusta una pieza. Se deja sobresaliente, se deja secar y luego se pule. Esa es la forma correcta, sí. No abusar del resane. O sea, ustedes deben de saber que un buen ebanista, un buen carpintero, que es lo que se buscan, los ajustes ciegos, los ajustes perfectos, los ajustes con precisión. Entonces, un buen ebanista, podríamos decir, no utiliza resane. Entonces vamos a hablar de la lija. Y dice así: lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento de un objeto abrasivo. Generalmente una lija con una lija. El lijado es una tarea fundamental en cualquier trabajo de acabado, pintura, sellado, barniz, lacado, entre otros. Un buen acabado es imposible sin un perfecto lijado. Nos vamos a referir principalmente al lijado de la madera. El lijado se puede hacer a mano con ayuda de máquinas eléctricas, lijadoras y taladros con acoples principalmente, o pulidoras. Como norma general, la madera debe lijarse siempre que se pueda en el sentido de la veta. Primero con lijas basta o media y acabando con lija muy fina. Se puede cambiar de lija a más fina en cuanto desaparezcan los arañazos dejados por la lija anterior. Antes del acabado es muy inconveniente usar una lana de cero para quitar el pelo que tiene la madera y obtener un acabado mucho más satisfactorio. Cuando nos hablan acá de lana, es la esponjilla de brillo. Entonces nos recomiendan usar una esponjilla de brillo 00. Características de las lijas. Características de las lijas. Tipo de grano. El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición, podemos distinguir 3 tipos de grano. De carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y no tiene mucha durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como el vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, entre otros. De óxido de aluminio, corindón. Es un grano redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la madera. También son indicadas para el lijado de paredes estucadas. De corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar aceros inoxidables. También podemos distinguir lijas con granos abiertos y con grano cerrado. Las de grano abierto tienen menos granos por unidad de superficie y por tanto se envasan menos. Son adecuados para maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, emplastes, yesos húmedos o muertos, entre otros. Bien, ¿alguna pregunta?
Profe, yo cuando hice lo que la puerta, hice el cajón ese del auxiliar de cocina, yo utilicé tres tipos. Utilicé una muy fina que ya es para darle el último brillo o la último pasón que uno ya siente que no tiene ninguna aspereza de la madera. Utilicé una para el desbaste, para quitarle y como usted dijo ahí, la orientación que tiene la veta para no Muy, rayar la maderita. muy bien, así es, Jorge Eliezer. Bueno, número de grano. Profe. Señor. Bueno. No, profesor, lo que iba a decir, pero no, ya, continúe, profe. Bien, es experto en lijas, Carlos Sí, Saavedra. señor. Sí, señor. Bien. El número de grano de información sobre el... A ver, el número de grano da información sobre el tamaño del mismo. Los diferentes granos se obtienen por cribado. El número de granos es correspondiente a la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz con el que se ha obtenido. Cuanto menor es el número de grano, mayor es este. Cuanto menor es el número del grano, mayor es este. Y por tanto, más vasto será el lijado. Bien. ¿Qué nos iba a decir, Carlitos? Entonces, Profe, que el tamiz, para los que no saben, es como un colador. Entonces viene el grano, ¿cierto? Eso es un material que viene de explotación mineral, el óxido de aluminio o el otro, el rojito, que es óxido de aluminio o carburo de silicio, que es el negro. sí, ¿Listo? Entonces, entre más, el tamiz es como un colador donde se pasan los granos y él va como entre más grueso, va sacando los granos de mayor abrasión. Entonces, entre más pequeño el número, es decir, un grano 80, es más áspero el lijado. Y entre más alto el número del grano, que es el más alto tamiz que hay, entonces sería más fina la lija. muy bien, gracias, Carlitos. Sí, así es, Carlitos. Muy bien, gracias por el aporte. Bien, entonces vamos, después del grano, vamos a hablar del soporte. El soporte y la base sobre la que se pega el grano. Existen principalmente tres tipos de soporte: papel, tejido de algodón y fibra vulcanizada. Papel es el soporte más utilizado y más barato. Tiene buena resistencia y flexibilidad y se utiliza sobre todo en hojas de lija para el lijado manual de maderas. Para el lijado húmedos, lijas al agua, se impregnan con una sustancia resistente al agua. La lija al agua se utiliza para acabados muy finos de metales y plásticos con el objeto de que la lija nunca se envase o se embote, ¿no? Llega hasta el grano 1200. Tejido de algodón o poliéster. Este sería el de tejido de algodón o poliéster. Es más resistente y flexible, pero también más caro. Se utiliza mucho en lijas manuales para metales y es imprescindible en las bandas lijadoras de las lijadoras de banda. Fibra Profe, vulcanizada. esa de la de banda son muy buenas y, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que mucho despegarse cuando usted las está utilizando, cuando deja correr el rodillo. Sí, sí. Toca sintonizarla bien, graduarla bien. Y a medida que se va desgastando, también su comportamiento empieza a dar problemas. Pero sí, total, son buenas. Es que toca trabajarla permanentemente, cambiarla de lado, ¿no, profe? Sí, correcto, hay que buscarle porque si se le hace Se una gasta fuerza más por un lado. diferente, se empieza a salir. Estas han dado buenos resultados, las circulares. Las circulares dan buenos resultados, pero también hay que tener una muy buena habilidad de técnica para emplearla o si no estaríamos haciendo daños. Profe, ahora que menciona esta redonda, ¿cuál es la triangular y para qué específico uso se usa? ¿Cuál, perdón, cuál? No le escuché. Una que es triangular. Esa es para las esquinas, Giovanni. Ah, ya la vamos a ver. Sí, es como una rinconera. Sí, Esta para circular, profe, se llama pibro. lugares inaccesibles. ¿Se llama qué, perdón? ¿La circular? La circular se llama pibro.
Son discos pibro, se llaman, para ponerles, eso tiene un soporte como en caucho y se puede montar en pulidora, pues es más para trabajar el metal y para trabajar donde reparan automóviles, pintura de automóviles y eso. Para la madera es muy brusco ese tipo de lijas porque son muy abrasivas, raspan muchísimo y lo que dice el profe ya terminará haciendo daño. Y por la velocidad con la que se maneja, porque como va en pulidora, le hace mucho daño a la madera. Bien, Carlitos. Entonces, otro sustrato o base sería la fibra vulcanizada. Tiene más rigidez y máxima resistencia. Se utiliza mucho en las hojas de lija para metales, para esmeriles angulares, debido a las altas revoluciones que alcanza. Bien, entonces ahorita vamos a hablar un poquito de los aglutinantes. O sea, con qué la adhieren, con qué pegan esas partículas, las partículas abrasivas, con qué las adhieren a la base o al papel o a la tela. El aglutinante es el pegamento con el cual pegamos los granos al soporte. Puede ser una resina sintética, mayor resistencia, o cola natural, muy utilizada en hojas de lijas manuales. Tiene también un recubrimiento. Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera, que lo que hace es evacuar mejor el polvo del lijado, evitando que la lija se entrape. Este recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas, masillas, rellenos, selladores y en general para materiales untuosos. Lijado a mano. Tipo de lijas. El lijado a mano es muy común y muchas veces imprescindible en algunos objetos muy intriscados o con formas difíciles. Para lijar a mano podemos utilizar hojas de lija, esponjas lijadoras y lanas de acero. También incluiremos las limas y escofinas como un complemento más para lijar. Pliegos de lija. Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en algunos casos de tela, siendo mejor estas últimas en la aplicación, donde necesitamos máxima flexibilidad según el número de grano. Podemos hacer la siguiente clasificación de las lijas. Entonces, la clasificación que tenemos acá nos habla de 40 a 50 muy gruesa, de 60 a 80 gruesa, de 100 a 120 media, de 150 a 180 fina, de 240 a 400 muy fina. Y ahí sigue subiendo. Bien, características de la lija, esponjas para lijar. Entonces acá hay unas esponjitas que se pueden conseguir también en el mercado y la utilización de las hojas de lija pueden ser directas o mediante una fijación a un taco de madera o goma. Esponjas lijadoras. Las esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de adaptarse a formas complicadas. Debido a su gran flexibilidad, son muy versátiles, fáciles de utilizar y las suele haber en dos gruesos. Entonces la hay basta, lijado vasto de maderas, metales y plástico, y la hay fina, lijado medio fino de maderas, metálicas y plástico. También tenemos lo que para ellos es lana de acero, que para nosotros son las esponjas de brillo. La lana de acero es una especie de estropajo compuesto de hilos de acero, más o menos finos. No es exactamente una lija, pero debido a su gran utilidad se ha incluido en este apartado. Tiene múltiples funciones según el grueso del hilo. Profe, ¿la viruta es una de esas? ¿Una lana de acero? Sí, correcto, Dianita. Sí, la viruta. Pero la viruta, la función que hace sobre la madera es retirar como la capa de cera, que la utilizábamos para virutear el piso. Entonces, lo que hacía la viruta, y que es una fibra de acero, entonces lo que hacía no pulir, sino rayar y sacar, ¿sí?, lo que es la cera sucia. Eso era lo que se hacía.
con los pisos de madera y que luego se enceraban. Bien, vamos a hablar un poquitico de las limas y escofinas. Aunque no son exactamente para lijar, sino más bien para desbastar y alisar, los incluimos en este apartado por ser herramientas complementarias al lijado. Las limas son herramientas de acero templado, con la superficie finamente estriada en uno de los sentidos, para desgastar y alisar los metales y otros materiales duros. Con la madera también tiene utilidad, por ejemplo, para matar aristas vivas y para recortar el canto en el canteado de los tableros. Bueno, esto sí tocaría mirarlo luego en la práctica. Hay cantidad de formas y tamaños de limas. Las principales limas, según la forma, son la plana, la triangular, la media caña y la redonda. Eso en cuanto a las limas. Y ahorita vamos a hablar de las escofinas. Las escofinas son como las limas, pero con dientes gruesos y triangulares. Se utilizan para desbastar y dar formas a la madera. Existen principalmente 3 tipos de escofinas según su forma: la redonda, la plana y la media caña. Lijado a mano. Primero elegimos el papel de lija más adecuado a la aplicación. Después cortamos unas tiras con el tamaño adecuado para adaptarlo. Seguidamente al taco de lijar o corcho. Este lo utilizamos para alisar una superficie plana. Hay que tener cuidado de no redondear esquinas cuadradas cuando nos acerquemos a los bordes. Pero si queremos redondear las aristas, colocaremos el taco en bisel. Si lo tenemos que lijar, tiene una forma curva, usaremos un taco con esa forma. En lo posible, siempre lijaremos en sentido rectilíneo a la veta. Ahorita el lijado a máquina. Siempre que sea posible, lijaremos con la ayuda de una lijadora o de un taladro eléctrico con un acople lijador, ya que el ahorro de tiempo será muy considerable y en un óptimo acabado. Cuando lijemos con máquina, deberemos tener esta que esté siempre en movimiento para que el lijado sea uniforme. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos quedar quietos, o sea, en un solo punto no nos debemos de quedar al momento de utilizar uno de estos tipos de máquinas electromanuales. Entonces, tipos de lijadoras. Tenemos las lijadoras de banda. Esta lijadora consta de una banda cerrada de lija, sujeta con tensión entre 2 rodillos. Estas son las típicas lijadoras de banda. Tenemos la lijadora de manivela. Es una evolución moderna y en miniatura de la anterior. Tiene una pequeña banda de lijado movida por un rodillo. Tenemos esta que es la lijadora excéntrica o rotoorbital. Ahí las vemos. La hay eléctrica y también la hay neumática. La rotoorbital neumática. Nos podemos apoyar con estas máquinas. La lijadora excéntrica o rotoorbital dispone de un disco de lija que gira excéntricamente. Esta excentricidad en la rotación es la que permite un lijado sin dejar estrías ni arañazos. Acá tenemos más lijas, que es la orbital o vibratoria. Estas también son electromanuales o neumáticas. Profe, Señor. una pregunta. ¿Puede volver las 2 diapositivas antes, solo de las lijadoras? Esa, la que aparece en al lado izquierdo de la pantalla, la Delgua, Sí. esa es la que manejamos en el taller. Como usted bien dijo, se debe estar en movimiento, no quieta, porque pues obviamente va a ser abolladuras, ¿no? Correcto. Entonces, al lijar una superficie, hablemos de una superficie de 1 metro, por decirlo así, Sí. de un lado hacia el otro, al ir cambiando, avanzando el lijado, ¿por qué algunas veces queda marcado como rayas? ¿O cómo se evita eso? Pues precisamente para evitar eso hay que dar un muy buen uso de los granos.
Sí, y el tipo de lija. Nosotros estamos utilizando hoy día una lija roja, una lija canadiense, que es para lijado en seco. ¿Sí? Esta lija es muy buena y evita entraparse. Lo que pasa es que uno en medio de poder adelantar el trabajo, ¿sí? Realizarlo, muchas veces coloca un grano de lija grueso, por ejemplo un 80, y un grano 80 le deja la excentricidad marcada. Entonces son unas elipses, marca unas elipses y justo se ven cuando se da el acabado. Una vez cuando llegue el sellador o la laca, justo vemos que está arañada la superficie. Entonces la recomendación es utilizar muy bien, 2, 3 o 4 tipos de número. ¿Sí? Entonces es inevitable o querer yo con un solo grano dar un acabado de la superficie de madera. Entonces siempre vamos a utilizar ojalá tres números de grano, ¿sí? Como mínimo, terminando en una 280. Entonces podríamos empezar en una 180, si es un triplex, podríamos empezar en 180 y terminamos en 280. Si es una madera que salió del pulido y del cepillado manual, entonces podríamos empezar también en 150, 150, 200, 180 y 280. Una vez se aplica el sellador, entonces utilizamos 320. Utilizamos 320, aplicamos 2, 3 manos de sellador, entre manos dejamos secar, suavizamos con 320, ¿sí? Aplicamos una capa de laca y ya podríamos entrar a utilizar una 400 para eliminar la brosa de la laca. La brosa sería el material particulado ambiental que se adhiere sobre ella si no estamos trabajando en una cabina de pintura presurizada, climatizada. Y también la brosa sería la humedad que trae el equipo de pintura. Recuerde que hay humedad ambiental, el compresor va a hacer una condensación del agua y si no tenemos una trampa o filtro de agua, entonces pues va a llegar a la superficie. Entonces podemos utilizar una lija 400 una vez se da la laca y aplica una última capa de laca. Si quiere ya llegar a un acabado más fino, puede utilizar lijas 500, 600, 1000, 1200, pero ya es para acabados sumamente finos, ¿sí? Cuando trabajemos el poliuretano. Bueno, bien, entonces yo creo que acá estamos terminando con las maquinitas. Acá está la esquinera que también nos estaba preguntando, la lijadora Delta, creo que era la que estaba preguntando Giovanni. Esto es para lugares inaccesibles o rinconera, rinconcitos. Entonces también esta es eléctrica. Acá hay algunos dispositivos, ¿sí? Unos dispositivos que pueden utilizar en un Dremel, en un motor tool o un taladro, si no se tiene. Medidas de seguridad, entonces por favor la repasan. Este material va a quedar también colgado en Schoology. Se lo voy a enviar. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, por favor, van a tomar, pero ya en la tranquilidad de sus hogares, este material y van a dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Como actividad para desarrollar en casa. Entonces, van a tomar estas preguntitas y con base en el material las van a responder y por favor, toman una foto o escanean y en un solo documento lo suben a Schoology en el link dispuesto. Entonces, acá están las preguntas, que son preguntas de repaso, 5 preguntitas para el día martes. Bien, acá tenemos la cibergrafía y si tienen alguna pregunta o aporte, que sea este el momento. Profe, lo que decía Giovanni de las líneas también es que hay operarios que le hacen fuerza a la máquina y entonces quedan los trazados, la máquina nada más la coge suavemente y no se le hace presión porque ella misma se va. Sí, correcto, Diego Armando. Entonces, con el mismo peso de la máquina se hace un buen lijado. No se requiere hacer presión, no es necesario forzarla. Eso es correcto. Yo cometí una vez un error con una lijadora de estas, o no sé si era lijadora o pulidora. Se parece a la que tenemos a mano derecha, la de abajo.
pero venía con cable normal, con toma de energía normal. Y resulta que si uno no tiene la experiencia exacta con esa vaina, se enreda uno con ese cable. Sí. Y se me enredó ese berraquito ahí en esa maquinita. Y claro, y al alar, gracias a Dios que estaba conectado con otra extensión y se pudo desconectar, pero me sufrió un daño en la parte donde estaba puliendo el carro. Sí. Hay que tener mucho cuidado uno con esa parte, ya que si uno, pues la experiencia uno la va cogiendo poco a poco en este tipo de maquinaria, pero hay que tener en cuenta eso. A mí se me enredó, no sé, cometí el error y se me enredó de verdad que hice el daño del carro y se reventó el cable. Se acabó el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasó con Jorge Eliezer? Pues yo a todos ustedes les agradezco por la participación. Les deseo feliz noche, feliz fin de semana. Por allí veo a Gerardo Peña. Gracias por la asistencia. Y los espero el martes. Profe, Señor. qué pena con usted, me desapareció varias clases, que se me dañó el teléfono y estaba incomunicado, pero esta vez estoy en línea. Ya nos comunicamos por el grupo a través de WhatsApp. Bueno, sí, señor. Bueno, a todos ustedes les deseo feliz noche. Gracias por la participación. Chao, muchachos. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. A ti, Dianita, Carmen, Gracias, muchísimas profe. gracias. Buenas noches a todos. A Nancy, a José Buenas Arellano, noches, que gracias. descansen. Diana Escorcia, gracias. A Gerardo Peña, María Arévalo, Bueno, no, pues el señor me dio ahí como varias opciones para remodelar el baño. a Carlos Torres, Carlos Saavedra, gracias por la participación.